la bienvenida a esta sesión de trabajo ya número 12 de este curso de Access en su versión 2016. Bien, lo que están viendo en pantalla es el manual. Recuerden que todos nuestros videos están guiados por un manual paso a paso que contiene las instrucciones exactas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Ese manual, como pueden observar, viene equipado con bastantes ayudas visuales y también tiene suficientes actividades prácticas para ir comprendiendo mejor lo del tema de estudio, que en esta sesión de trabajo número 12 nos lleva al estudio de los tipos de relaciones. Bien, el temario que vamos nosotros a estudiar es el siguiente. Vamos a ver qué son los tipos de relaciones, vamos a modificar la estructura de una tabla, vamos a hablar de la propiedad valor predeterminado, vamos a agregar información a una tabla, vamos a relacionar tablas y vamos a agregar información a una tabla relacionada. Bien, pues este es un tema que nosotros venimos ya desarrollando desde la sesión de trabajo número 10 y aquí en el manual les puse lo que son los tres tipos de relaciones. Vamos a ver la relación de 1 a 1 y dice que este tipo de relación, un registro de la tabla 1 solo puede estar enlazado con un registro de la tabla 2 y viceversa. Y aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, en la tabla 1 tenemos los nombres de las personas y en la tabla 2 tenemos los RFCs que corresponden a esos nombres. Entonces, como nosotros sabemos, solo una persona puede tener un RFC y un RFC solo puede ser asignado a una persona. Ese es el tipo de relación de 1 a 1. Vamos a ver ahora los tipos de relación de varios a varios que, como ustedes saben, por ejemplo, cada registro de la tabla 1 puede estar enlazado con muchos registros de la tabla 2 y viceversa. Entonces, para este ejemplo, pues pusimos una tabla donde vienen películas, nombres de películas, Cuestión de Honor, Propuesta Indecorosa y Cóctel. Y en la tabla 2 tenemos un listado de actores, Tom Cruise, Demi Moore y Robert Redford. Y observen cómo una película puede tener muchos actores, pero también un actor puede trabajar en varias películas, como este es el caso. Por ejemplo, Tom Cruise trabaja en Cuestión de Honor y en Cóctel. Demi Moore trabaja en Cuestión de Honor y en Propuesta Indecorosa, etc. Bien, pues vamos a ver el último tipo de relación, que es de 1 a varios. En este tipo de relación, un registro de una tabla solo puede estar relacionado dice, cada registro de la tabla 1 puede estar enlazado con varios registros de la tabla 2, pero cada registro de la tabla 2 solo puede estar enlazado con un solo registro de la tabla 1. Y para este ejemplo les puse en la tabla 1 un listado de equipos de fútbol, por ejemplo Guadalajara, América y Cruz Azul, y en la tabla 2 pues vienen jugadores, por ejemplo Omar Arellano y Johnny Magallón solo pueden tener un registro relacionado con la tabla 1 porque solo pertenecen a un equipo que es en este caso el de Guadalajara. Salvador Cabañas y Guillermo Ochoa solo pueden tener un registro relacionado en la tabla 1, pero fíjense cómo en la tabla 1 un equipo puede tener varios jugadores. Bien, pues vamos ya a desarrollar la práctica. Bien, y para ello vamos a ingresar a Access 2016 y vamos a abrir una base de datos que nosotros construimos en sesiones de trabajo anteriores, que es la base de datos Inmobiliaria Guadalajara. Recuerden que esa base de datos tiene dos tablas, la tabla clientes y la tabla propiedades. Bien, pues vamos a trabajar lo que son las relaciones entre ellas dos. Acuérdense que esta empresa tiene propiedades, terrenos, casas, departamentos y los asigna, los renta o los vende a diferentes clientes. Si ustedes observan aquí en la tabla clientes todavía no tenemos ni clientes ni propiedades. Bien, antes de empezar con las relaciones vamos a trabajar un poquito sobre la tabla propiedades. Vamos a darle clic a la tabla propiedades, luego botón derecho y vista de diseño y vamos a hacer un reacomodo de los campos. Muchas veces cuando nosotros definimos la estructura de una tabla, hay veces que algunos campos no nos quedan en la mejor posición. Por ejemplo, garage sería más conveniente bajarlo y ponerlo debajo de habitaciones. O lo vamos a poner mejor garage debajo de aseos. Entonces lo desplazamos a debajo de aseos y luego superficie en metros cuadrados lo vamos a poner debajo de garage. Entonces nos va a quedar una distribución mejor, código de propiedad, tipo de propiedad, dirección, ciudad, estado, código postal, habitaciones, aseo, garage, superficie en metros cuadrados y extras. Entonces fíjense cómo nosotros arrastrando un campo, primero lo seleccionamos y luego lo arrastramos, lo podemos llevar a diferentes posiciones dependiendo del caso que nosotros necesitemos. Bien, la mayoría de nuestras propiedades están en el estado de Jalisco, entonces para no tener que teclear ese valor vamos a estado, le vamos a dar un clic y después aquí en las propiedades nos vamos a ir a donde dice
valor predeterminado y ahí le vamos a poner Jalisco. Haciendo eso, todos los registros ya van a aparecer con este valor y a menos de que no sea de este estado lo podemos modificar. Entonces observen, por ejemplo, nos vamos a vista de hoja de datos, guardamos los cambios y observen cómo ya por default ya está escrito en el campo estado el valor de Jalisco. Como les digo, si tenemos propiedades de otro estado, por ejemplo del Estado de México, pues nomás lo reemplazamos, pero ya es una ayuda porque ya no hay que teclearlo a la hora de ingresar datos. Bien, pues vamos a ingresar alguna información, vamos a comprimir este panel de navegación y vamos a escribir la siguiente información. Bien, pues estos son los tres registros que vamos a ingresar, tres propiedades, las primeras tres propiedades que tenemos, 111 es el código, casa, río Nilo, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ingresan esta información ustedes la pueden obtener del manual. El chiste es tener ya información, tres propiedades en nuestra tabla propiedades. Una vez ingresada la información vamos a cerrar la tabla, guardamos los cambios y ya tenemos tres propiedades en nuestra tabla propiedades. Bien, vamos a relacionar nuestras tablas. Entonces observen una cosa, nosotros tenemos en la tabla clientes, voy a darle botón derecho y vista de diseño. Tenemos un campo que se llama código de propiedad en la tabla clientes, pero es de tipo autonumeración. Si nosotros revisamos en la tabla propiedades, también en vista de diseño, tenemos también un campo que se llama código de cliente, pero es de texto corto. Resulta que cuando nosotros vamos a relacionar las tablas, los dos campos por los cuales vamos a relacionarlos, en este caso código de propiedad de la tabla clientes con código de propiedad de la tabla propiedades deben ser del mismo tipo y en este momento no lo son. Uno es de texto corto, el de la tabla propiedades, y el de clientes es de autonumeración. Entonces antes de hacer la relación debemos de definirlos los dos del mismo tipo, entonces o los dos autonumeración o los dos de texto corto. Entonces vamos a poner los dos de texto corto, clientes lo cambié de autonumeración a texto corto y propiedades ya era de texto corto. Observen cómo también los dos campos son llaves, son clave principal. Eso significa que no podemos tener dos códigos, dos registros con el mismo código en la tabla propiedades, ni dos registros con el mismo código de propiedad en la tabla clientes. Bien, vamos ya a cerrar las tablas guardando los cambios y ahora sí vamos a proceder a hacer la relación de las tablas. Para ello nos vamos a herramientas de base de datos y vamos a presionar el botón que dice relaciones. En ese momento aparecen las dos tablas. Fíjense que si no aparecieran voy a borrarlas dándole clic y suprimir. Le presionamos este botón que dice mostrar tabla y para agregarlas a la ventana relaciones simplemente le damos doble clic en cada una de las tablas y aparecen. Para cerrar la tabla, esta ventana de mostrar tabla, presionamos el botón de cerrar. Entonces vamos a crear la relación. Entonces aquí es muy importante definir de dónde a dónde vamos a arrastrar. Fíjense bien, la tabla propiedades y la tabla clientes tienen el campo propiedad. No es lo mismo que yo arrastre de código propiedad de la tabla clientes a código de propiedad de la tabla propiedades. Lo correcto, de hecho voy a cambiar el acomodo. Primero nosotros tenemos las propiedades y luego las rentamos a los clientes. Entonces el orden correcto debería ser arrastrar de código de propiedad de la tabla propiedades a código de propiedad de la tabla clientes, porque no es lo mismo arrastrarlo de clientes a propiedades. Bien, pues aparece la ventana de modificar relaciones que ya hemos estudiado. Vamos a exigir la integridad referencial y vamos a actualizar y a eliminar en cascada. Esto ya lo estudiamos en sesiones de trabajo anterior. Observen cómo el tipo de relación que se va a generar es de 1 a 1, es decir, un cliente solo puede tener una propiedad y una propiedad solo puede ser asignada a un cliente. Observen cómo la relación se representa con esta línea y cómo significa 1 a 1 un cliente con una propiedad. Bien, vamos a cerrar ya la tabla de relaciones, la ventana de relaciones. Vamos a decirle que sí queremos guardar los cambios y ahora vamos a ingresar algunos clientes. Bien, observen una cosa, en la tabla clientes nosotros si le damos botón derecho y vista de diseño vamos a observar que tenemos el campo dirección y ciudad, pero ese mismo campo de dirección y ciudad lo tenemos también en la tabla propiedades, o sea, dirección y ciudad. Entonces no es necesario porque si vamos a rentar la casa a los clientes, pues obvio que van a vivir ahí. Entonces van a tener la misma dirección, entonces para qué repetir, volver a escribir los datos si van a ser los mismos. Entonces nada más vamos a dejar el campo dirección y ciudad en la tabla propiedades. En la tabla clientes vamos a eliminarlos, vamos a seleccionar el campo dirección y lo vamos a eliminar presionando el botón de eliminar filas. También el campo de ciudad vamos a eliminar filas. Bien, también en oficina vendedora vamos a hacer un ajuste, le damos clic al tipo de datos texto corto y vamos a utilizar asistente para búsquedas. Vamos a definir un asistente que ya estudiamos también y vamos a escribir los valores. Nuestros clientes nada más casi siempre son de la ciudad de Guadalajara y de la ciudad de Zapopan.
Entonces esas son ciudades, vamos a definirlas con el asistente. No vamos a limitar a la lista por si hubiera algún otro cliente de otra ciudad. O sea, nuestras propiedades son nada más de Guadalajara, de Zapopan, pero vamos a dejarlo libre esto sin habilitarlo por si hubiera otra ciudad. Y ahora sí vamos a proceder, ya cerramos la tabla propiedades y vamos a vista hoja de datos guardando los cambios para ingresar los siguientes registros. Bien, y esos son los clientes que nosotros ingresamos. Observen aquí algo importante. El código 111 es una propiedad válida. Observen, por ejemplo, en la tabla propiedades cómo tenemos, aquí está la tabla clientes, aquí está la tabla propiedades. Esa propiedad de la 111, esta casa que está en Río Nilo, se la estamos rentando a Benito Zamorano. Observen cómo el registro 114 también existe. Es un apartamento que está en Ávila Camacho y se lo estamos rentando a Sebastián López. Y observen cómo la propiedad 128 también la tenemos y la estamos registrando al cliente José Miguel. Fíjense qué pasa si yo quiero ingresar una propiedad, se la quiero rentar a un cliente y esa propiedad yo no la tengo. Vamos a imaginar el siguiente caso. Observen esta situación, por ejemplo, el registro 170, esa propiedad no existe, yo no la tengo registrada en mis propiedades y fíjense cómo se la quiero rentar a una persona que es en este caso María González. Entonces cuando yo le doy enter, el sistema revisa y dice, oye, este registro lo revisé en tu tabla de propiedades y no tienes ninguna propiedad 170, no la puedo registrar. Entonces yo intento y dice no. Entonces fíjense, ¿por qué hace eso? Porque las tablas están relacionadas con la capacidad esta de exigir integridad referencial. Al habilitar esta opción que dice exigir integridad referencial, es lo que hace, es cuando yo voy a agregar un cliente, él revisa que este código existe en la tabla de propiedades. Si no existe, yo no lo puedo agregar. Esa es la capacidad de exigir integridad referencial. Bien, pues como no se puede agregar, vamos a abortar presionando escape y nomás vamos a dejar estos tres registros. Cerramos nuestra tabla clientes, nuestra tabla propiedades, la ventana de relaciones, guardamos nuestros cambios y con